Muy buenas tardes. En esta ocasión es un gusto volver a platicar después de varios meses que ya lo habíamos hecho con nuestro querido amigo Javier Sicilia aquí en Cuernavaca, Morelos. Javier, un gusto saludarte de nueva cuenta. Igualmente, qué gusto, te agradezco. Igualmente, muchísimo. Javier. Y ahora, la última vez que platicábamos nos decías sobre la preocupación que tenías de cómo estaba avanzando el país en materia de seguridad, en materia económica, algunos traspiés del gobierno. Entramos ya en el segundo año y parece que pues no se han revertido estas percepciones que se veían en el año anterior. Pues sí, no son percepciones, son realidades. Bueno, ¿no? sí, Los ahí muertos está. son reales, Sí, sí. los desaparecidos son reales, y la falta de una política de Estado en materia de verdad, justicia, paz, seguridad, pues también está mal, es evidente, ¿no? Porque los resultados son graves. 40,000 muertos tuvimos el año pasado y 5,000 y pico de desaparecidos. Es una cifra terrible, que se suman a los de las administraciones pasadas. Estamos hablando casi cerca de 300,000, y pues, la cifra que nos dieron, y todavía va a aumentar porque todavía faltaban estados de entregar sus cifras, 60,000 desaparecidos, ¿no? Sí, duele ver que en un país como México, donde no hay un conflicto bélico como el Medio Oriente, existan situaciones donde encuentras 7 personas ejecutadas, 15 policías emboscados, por ejemplo en Michoacán, en el propio Tabasco una fosa con 7 cuerpos, en fin, son puntos que están ahí y que a final de cuentas es la realidad, la cruda realidad que seguimos padeciendo en este 2020, Javier. Así es, y por eso estaremos caminando justamente. Que coincide precisamente en estos momentos que estamos haciendo la charla, pues ha iniciado ya este camino hacia la Ciudad de México. Así es, y vamos con esa agenda, ¿no? A decirle al presidente, esta agenda tiene que ser del tamaño de la tragedia que estamos viviendo y de la emergencia que estamos viviendo. Y esto no puede hacerse si no hay la voluntad y la comprensión política de hacerlo. Ayer hace unos días tuve un encuentro con la secretaria de Gobernación, con la señora Olga Sánchez Cordero, que es un encanto de mujer, pero lo que sí pudimos darnos cuenta, y creo que está muy claro, es que la Secretaría de Gobernación está rebasada para poder asumir y orientar esta agenda, porque es una agenda de Estado. Ella debería ser la custodia de esta agenda, pero tiene que ser llamada y ordenada por el presidente de la República, porque es una política de Estado. El Estado entero tiene que alinearse en función de esa política. Hemos visto también, retomando este tema de la titular de Gobernación, la dependencia como tal, pues no la han dejado operar. Hemos visto en crisis migratoria, en otros temas donde otras dependencias son las principales, cuando debería de ser Gobernación la que opere. Ese es el problema, está rebasada para atender como debe de ser una política de Estado en materia de verdad, justicia, seguridad. Así lo que ha hecho el presidente, pues tiene las instituciones, bueno, empezando por Gobernación, y a partir de eso otras instituciones, unas custodiadas por Gobernación, otras custodiadas por otras dependencias, etcétera, absolutamente dispersas y abandonadas. Y lo que nosotros estamos pidiendo es que se teja a partir de un mecanismo de verdad y de justicia. ¿Qué quiere decir esto? El Estado está capturado por el crimen organizado. Necesitamos construir un mecanismo muy grande, de verdad, en cada una de las regiones del país, apoyado por la comunidad internacional, porque no podemos, y un mecanismo de justicia también de esa naturaleza y de ese tamaño, para poder desmontar las redes de complicidad que hay dentro del Estado con el crimen organizado, y poder tejer las otras instituciones que están al servicio de la justicia, de la verdad y de la seguridad, construir esa política de Estado que permita descender los índices. Cuando se aplicó en Perú
Es un ejemplo con resultados con positivos. resultados, bajaron los índices de violencia. No, esto no quiere decir que se va a acabar de la noche a la mañana, pero es una estrategia que en lugar de aumentar va disminuyendo. Aunque no se ha cansado de repetir el Ejecutivo Federal, pues es la herencia del conservadurismo, de los neoliberales, en materia económica, en materia de seguridad. Se entiende que tardarán años, no se puede resolver en el corto plazo. Sin embargo, ya en el segundo año de gobierno deberían de verse ya algunas acciones más concretas en este sentido, ¿no? Así es, que decían, es una herencia, evidentemente, Sí. y esa herencia exige, porque es una herencia terrible, exigiría y exige lo que estamos ahora exigiendo, una política del tamaño de esa emergencia y de esa herencia. Claro. Esa es la que no ha aplicado el presidente. No estamos contra él. Sí. Estamos diciendo al presidente, si sigues así, la herencia se te va a acumular, en el sentido negativo, y tu intento de transformar al país va a fracasar. Tiene dos problemas muy serios el presidente. El tema verdad, justicia que no aparece, y seguridad que debería estar tejida con verdad y justicia, y el tema de los megaproyectos, que hay que detenerlos, porque está generando problemas, esos megaproyectos, problemas con los pueblos indígenas, con las regiones, y problemas con el medio ambiente. Sí, sumado a otras cuestiones, por ejemplo, en estas últimas semanas en materia de salud, donde a pesar de que el gobierno advierta que va a tardar en componerse y en garantizarse la gratuidad en salud, pues ahí están los hechos. Le dan precisamente la razón a la oposición porque se hacen programas, parece que pues sin un proyecto muy concreto, a la aventura, y ahí están los resultados. Ese es el problema. La idea es buena. Sí. ¿No? Pero la implementación es pésima. La idea de enfrentar y de asumir, en el caso que nos corresponde, de la violencia, de las víctimas, es muy buena. La asumió el presidente, su estrategia ha sido pésima. ¿No? Y eso es lo que estamos tratando de ayudarlo para que la recomponga. Y por eso esperamos, ahorita que empezamos a caminar, cuando salga esto ya estaremos caminando, que el presidente escuche y nos reciba. Necesitamos explicarle, porque Gobernación tampoco es capaz de hacerle una explicación correcta. Tuvimos que explicárselas a la propia Gobernación, que no había leído los documentos que les habíamos dejado hace un año. La sentiste receptiva, con ganas muy receptiva, pero está rebasada. El tema la rebasa. Y la exigencia de esta política de Estado rebasa la propia Gobernación. Ahora, Javier, retomando ese tema, se te ha etiquetado, si quieres, poner en el banquillo de los acusados al presidente. ¿Por qué esta marcha? ¿Cómo sientes esa situación? Pues es una falta de entendimiento, que espero que así sea, o una perversidad. No hay en todos mis discursos, desde mi carta al presidente, los discursos que he hecho, las entrevistas que me han hecho, nada que pueda decir que yo quiero sentar al presidente en el banquillo de los acusados. Es otra historia. Queremos ayudarlo a no fracase, porque su fracaso, como es dicho 1000 veces, es el fracaso de la nación, el fracaso de una verdadera transformación, ¿no? Entonces, es hacia allá vamos, y yo lamento que estén leyendo así, porque eso lo único que hace es contribuir a la violencia. No, por ahí a través de intermediarios no te han dicho si el presidente está molesto contigo por tu actitud, porque en su momento tú apoyaste con todo aquel proyecto que iniciaba para, pues con miras al 2018. Así es, pues trabajamos con él, trabajamos con la secretaria, fue por instrucción del presidente que se trabajó. Entonces estamos diciendo, pues no entendieron, y este fue el horror de un año. Bueno, aquí le llevamos, pero necesitamos que usted le entienda, o tú, presidente, le entiendas, ¿no? No hay ningún, y no se trata de mi persona, como yo digo, a lo mejor yo no le soy simpático, o ya no le soy simpático. Pues no se trata de simpatizar a quien gobierna, pero se trata de que escuchen la agenda. Yo no la traigo, si no quiere que entre a Palacio, si nos recibe y no quiere que entre al Palacio, lo que importa es que entren los expertos con las víctimas. Yo simplemente soy un puente, y que le expliquen. Eso es lo único que quiero. No es un tema de personas. A mí no tengo espíritu de gente de ONG. Yo no soy soy un escritor, soy un poeta que volví a tener que salir
a esto. No tengo tampoco espíritu de Boy Scout para andar recorriendo Claro, las claro. montañas de Chichinautzin, ¿no? Sí, sí. Voy porque alguien tiene que decir, presidente, mira, presidente, aquí está. Entonces, lo que yo le pido al presidente es que atienda lo que estamos diciendo, que abra su corazón y su escucha y que le dé a los expertos 2-3 horas junto con las víctimas para que le expliquen y asuma esta agenda. Hablando de expertos en temas de seguridad, muchos desde hace ya varios meses han presionado para que el presidente reconsidere y empiece a hacer un cambio en su gabinete, sobre todo en materia de seguridad. ¿Tendría ya que hacerlo? Sí, pero tenemos que hacerlo ordenadamente, inteligentemente, con una política de Estado correcta, bien tejida, porque no es nomás mover piezas, o mover personas, o ajustar instituciones, se trata de construir con todos, no por voluntad del presidente o por ocurrencia de alguien, se trata de valorar, hacer un diagnóstico profundo, ya hay, y a partir de eso aplicar políticas de Estado correctas que ya hay. Uno de los documentos que le entregamos es un trabajo que hicieron expertos durante mucho tiempo del CIDE en materia de justicia transicional aplicada a México, que lo complementa el otro documento de justicia transicional que se hizo junto con la Secretaría de Gobernación. Si nos pudieras sintetizar ligeramente ese documento, ¿en qué se traduce? ¿Qué se tiene que hacer para avanzar más rápido? Son 4 rubros, ¿verdad? Ya no sé cómo explicarlo. Justicia, garantías de no repetición y resarcimiento. Y después viene la última etapa que el presidente ha puesto al principio, que es la amnistía. Pero eso es después. ¿Qué pasa? El tema de la violencia acá es que el Estado está capturado por elementos que están trabajando en función de la criminalidad. Las instituciones ordinarias no alcanzan a poder iluminar esa verdad y tenemos el 100% de impunidad. Sí. Necesitamos construir 2 mecanismos apoyados por las instituciones internacionales, ONU, Amnistía Internacional, todas estas, que custodien una verdad gigantesca, una comisión de la verdad gigantesca en regiones y un mecanismo también extraordinario apoyado por la comunidad internacional para poder llevar a la justicia estas redes y desmantelarlas. Alrededor de estas hay que tejer juntas, porque ahorita están todas deshilachadas, esas instituciones que están hechas para ello. Comisión de Atención a Víctimas, Comisión de Búsqueda de Desaparecidos, CNDH, Policía Cibernética, las procuradurías. Bueno, todo esto debe de ser parte de una política integral, absolutamente integral, gigantesca, para enfrentar el problema y junto con todos. Esa es la propuesta que está aquí. Vamos a ir rápido, si me lo permites, a esta primera pausa y regresamos. Ya regresamos, estamos en Perfiles del 6 y en esta ocasión desde Cuernavaca, Morelos, platicamos con el activista y poeta Javier Sicilia. Javier, decías sobre esta integración, actualmente hay un aislamiento de entidades, organizaciones, sobre todo internacionales, pero también tendría que hacerse más en el sentido de aquellas entidades, de aquellas dependencias que están encargadas de la Procuración de Justicia, y te lo comento en casos muy específicos, la CNDH, la Fiscalía General de la República, que han sido muy cuestionadas por la cercanía con el Ejecutivo Federal, una fiscalía carnal, una CNDH impuesta. También eso, sin duda, pues es una traba para avanzar más rápidamente. Por eso digo, construyamos esa política de Estado verdaderamente, ¿no? Porque si no, pues es esto, la forma en que se hizo, por ejemplo, la designación de la comisionada de la CNDH, pues la dejó cuestionada, en lugar de fortalecida, cuestionada. La forma en que no están atendiendo la profundidad del tema de desaparecidos, que lo han reducido a fosas, no, y que tienen pues 43 hasta ahora, va a haber más, pero son muy pocos para nada más enfrentar el tema de fosas. Se ha dejado de un lado el tema de trata, se ha dejado de un lado el tema de las cárceles,
Se ha dejado a un lado el tema de los campos de esclavitud. No hay una política de Estado allá. Sí. La Comisión de Víctimas estuvo acéfala durante meses. Sí, Acabamos sí. de tener una nueva comisionada y no se ve que están articulando esta política integral que estamos pidiendo nosotros. Entonces, entre el mal funcionamiento de unas, del cuestionamiento de otras, el aislamiento, el deshilachamiento de estas instituciones, porque no están tejidas en la política de Estado, pues tenemos 40,000 muertos nada más en el último año y 5,000 y pico de desaparecidos. Sí. Cifras elevadas, inseguridad galopante. Recuerdo mucho porque precisamente en el 2011, cuando participaste en la primera caravana, marcha, había dos palabras ahí que se quedaron en el colectivo: si no pueden, renuncien, y estamos hasta la madre. ¿Se vive el mismo ánimo, la misma percepción? Guardando las proporciones también. Pues, no se trata ahora ya de una renuncia, se trata de cómo construimos, si hay voluntad política, porque si no, pues renuncien o no renuncien, el fracaso está allí, a la puerta. Y el estamos a la madre, seguimos estando hasta la madre. Eso permanece. Ya no podemos decir una palabra porque ya no alcanza el lenguaje para decir cómo nos sentimos de dolor y de horror, ¿no? El lenguaje fracasó ya frente a lo que cada una de estas administraciones nos ha dejado. Y no queremos, por eso estamos apuntalando en el segundo año de gobierno del presidente, para decirle: oye, no queremos tu renuncia, no queremos que te vayas, queremos que te pongas a trabajar en serio, con políticas de Estado serias y con la gente, porque este tema no es nomás tuyo, es el tema de la nación, de todos, de cada uno de nosotros. Es nuestra casa la que está incendiándose, son nuestros hijos los que se están siendo masacrados, destruidos por el crimen organizado y por faltas y equívocas políticas. Aquí hay un proyecto, presidente. No venimos nomás a reclamarte, venimos a proponerte. Sí. Y eso tiene, yo lo digo desde aquí, presidente, escúchanos, abre la puerta, porque tu aparato de gobernación no ha sido capaz de explicarte la necesidad de tejer esta política. Y sobre todo porque hemos charlado con Tania Renaum de Amnistía Internacional, con otros organismos que han sido cuestionados por el propio presidente, donde advierte que pues simplemente el análisis no sirve, que solo critican pero no proponen. Pero aquí, en el caso de ustedes y de muchos organismos, le han entregado proyectos muy concretos al Ejecutivo. Así es, bien concretos y bien trabajados. No queremos que sea eso, pueden ser la base. Pero ahí están las propuestas. Esta no la escribí yo. Si me preguntan de las sutilezas, no las sé. Soy un puente para decirle: presidente, aquí está el trabajo de la sociedad, de sus expertos, para decirte: te queremos ayudar, no queremos destruirte. Tú, con estas formas de rechazo, te estás destruyendo tu proyecto mismo, que es la transformación del país. Correcto. Y ahora retomamos este tema de la caravana. ¿Quién acompaña a Javier Sicilia? ¿Quiénes integran esta caravana? Pues hay muchas organizaciones de defensa de derechos humanos, académicos que acompañan, víctimas. Hay muchas organizaciones de víctimas, muchas víctimas que no tienen todavía organización o no saben o les cayó la desgracia, ciudadanos de a pie que no pertenecen a organización alguna, pero que traen el dolor a cuestas, acompañan colectivos también de víctimas, pues acompaña mucha gente, ¿no? Que se irá sumando conforme vayan avanzando, ¿no? Sí. Pero lo importante no es el músculo, ojalá la sociedad entera salga, es una agenda para todos, es un problema de todos, pero no importa si no es así, lo que llevamos es una palabra, y esa palabra tiene sentido, y esa palabra tiene peso, y tiene dignidad moral. Lo importante es que no es el montón, es lo que se propone, ¿sí? Porque si la sociedad no quiere salir a reconquistar sus calles, bueno, pues es su responsabilidad, pero nosotros somos parte de esa gente y somos voz de esa gente que a lo mejor no sabe cómo articularse o cómo moverse o tiene miedo, etcétera, etcétera. Lo importante es que esa palabra representa los deseos, los sueños y las posibilidades de una sociedad. Tú habías dicho hace algunos años que pues te alejarías un poco, que estarías en la docencia
y dejaras un poco el activismo, ¿qué te hizo regresar otra vez con intensidad? La falta de alguien que se atreva a promover, de nueva cuenta alzar la mano, de nueva cuenta, ¿por qué, Javier? Pues sí, eso fue un poco eso. Yo ya pues, estaba Sí, con en la cosas, docencia. escribí una novela testimonial, Deshabitado. Estoy trabajando un libro de ensayos, ¿no? Sobre el silencio, el sentido, la poesía. Hice una traducción de Proust muy complicada que se presentó en la FIL sobre la lectura, un análisis que hace Proust sobre el acto de la lectura. Tanto necesitamos leer en este país y leer bien, Bastante. ¿no? He estado en eso, dando cursos, conferencias, y yo estaba allí, pero todos los días tengo, y bueno, escribiendo mis artículos de proceso, haciendo mi ejercicio como intelectual y periodista, crítico, propositivo, pero todos los días tengo que enfrentarme con el sufrimiento de lo que nosotros tratamos de detener hace 9 años. Y sucede la masacre de los Levarón. Y eso, Levarón es mi hermano. Adrián se ha vuelto mi hermano. Julián es mi hermano. Una Adrián agresión es mi hermano. familiar. Sí, pero gravísima. Mataron mujeres, mataron niños, masacraron. No debió haber sucedido, como no debió haber sucedido a Ayotzinapa, como no debió haber sido la muerte de mi hijo y de sus amigos, como no debió haber sucedido todo el horror que estamos. Y entonces dije, bueno, pues yo tengo que volver a salir. Se lo dije, presidente, yo no quiero salir, pero me obligan. ¿Sí? Y yo le pido al presidente, abre la puerta, presidente, y escucha, no me escuches a mí, escucha a las víctimas, escucha a los expertos, a las víctimas que acompañan a sus expertos, porque ya sabes que hay casos y están atacando los casos, pero necesitamos acabar con las causas, ir a la raíz del problema. Esa es la que le vamos a proponer, presidente, aquí vamos hacia las causas. Va a costar mucho, sí. Va a ser largo, sí, pero es correcto, porque hasta ahora no ha sido correcto. Está a tiempo el actual gobierno para dar un giro, un golpe de timón en la materia. Absolutamente, está en su segundo año de gobierno y los tiene muy claros y muy visibilizados los temas. Y muy claros y muy visibilizados las propuestas. Se trata de una voluntad política y de una escucha. Tras la marcha que esperan ustedes llegar el próximo domingo, ¿qué sigue para el activismo, para el poeta? Yo voy a poner eso, yo cumplo con un deber moral, con un deber con mi hijo, con un deber con mi gente, con un deber con mi casa, que es México. El presidente y la sociedad sabrá qué hace con eso. Pues ahí está tu aportación, Javier. Antes de concluir, precisamente acabas de participar en la Feria Internacional del Libro. Te quiero llevar al trabajo del poeta, del reportero, del periodista. Platícanos un poquito sobre este nuevo proyecto. Bueno, yo estoy haciendo un libro de ensayos desde hace ya tiempo, unos 6 ensayos sobre el silencio, el sentido de la palabra, el sentido del silencio. Yo soy un poeta que entro al silencio en el quehacer del oficio de crear poemas. Una revisión en ese sentido también del sentido del evangelio, que es contrario al poder, que siempre se le dio en clave de poder. Estoy trabajando esos temas y yo espero que este año termine con ese libro. Y terminé una traducción de Proust que se presentó ahora en la Feria Internacional del Libro, un texto fundamental que se conoce muy poco en México, se llama Sobre la lectura, y que es el antecedente que hace posible que Marcel Proust escriba su obra maestra, que es En busca del tiempo perdido. Ese ensayo, que es el primero, donde él descubre el sentido de lo que va a ser su obra, el sentido de su mirada sobre el mundo, sobre el tiempo, podría ser una página, con eso podría iniciar En busca del tiempo perdido, y es una forma de llamar al lector a una lectura atenta, porque hay muchas campañas de lectura hoy en día, pero no basta leer, hay un analfabetismo funcional, la gente se puede leer y no entender absolutamente nada. O no basta solo rematar los libros, ¿no? Exactamente, no se trata de eso, se trata de leer y aprender a leer. Yo creo que las campañas, si uno lee a Proust, que es un ensayo muy complejo, las campañas deberían estar acompañadas de acompañamiento de cómo leer.
para alguien que nos está viendo y lamentablemente nuestro país padece de esa falta de lectura, ¿cómo a las ama de casa, al obrero que nos está viendo, cómo hacerles entender, hacerles llegar que es sencillo ese acercamiento a la lectura? Es complicado, es difícil, pero Me parece fácil, pero no es no. tan fácil, ¿no? Yo creo que hay que leer, pero leer en conjunto y después conversar. No el libro entero, vamos leyendo capítulo por capítulo y vamos tratando de entender que a ese cero, esa mujer, ese hombre que nos está hablando desde este universo que es el alfabeto, Sí, ¿no? Y empezar a tener un diálogo que nos permita mirar a profundidad, con más profundidad la realidad. Eso sería aprender a leer, ¿no? Leer con comprensión, y a veces la comprensión es compartiendo la sí, lectura con otros, ¿no? En un diálogo. sí, ¿Quién nos dice vivimos ese en lector? una sociedad individualista, lo colectivo se ha perdido, me refiero a lo colectivo en la familia, en el seno familiar, donde el individualismo predomina. Yo creo que por ahí pudiera ser un primer paso, ¿no? Un primer paso. Y es preocupante cuando estábamos hablando del otro tema, tiene que ver con la Sí, lectura. también. Leen y me dicen, es que tú quieres sentar, o el presidente dice, me quieres sentar en el banquillo acusado. A ver, presidente, ¿dónde? ¿Quién le leyó ese texto para decirle esa cosa? Porque a lo mejor usted no lo leyó, o tú no lo leíste, y alguien te dijo que yo dije eso. ¿Dónde? Ese señor leyó esto. Entonces yo digo, y luego me acusan y me quieren deslegitimar diciendo que soy un enemigo del presidente, y digo, ¿dónde? Entonces, o hay analfabetismo, este analfabetismo del que Proust quiere romper, analfabetismo funcional, Claro. o hay perversidad, y esa es otra forma de la Malinforman al violencia, Ejecutivo. destruyen el sentido, y destruir el sentido es destruir la vida social. Pues con esas palabras nos quedamos, el tiempo se nos terminó. Javier, como siempre es un gusto charlar Al contigo. contrario, muchas gracias. Y bueno, pues te dejo con un mensaje final para nuestras cámaras. Pues espero que nos estén, cuando estemos ya marchando, espero que estén con nosotros llegando a Palacio Nacional. Es una agenda fundamental, insisto, para trazar una ruta hacia algo que tenemos tanta necesidad los mexicanos, que es apagar la casa y evitar ya más el derramamiento de sangre, que nuestros hijos puedan salir con toda la confianza al espacio público sin saber que los pueden secuestrar, destruir, amenazar. Es una agenda que busca construir una verdadera ruta hacia la paz, hacia la justicia, hacia la verdad. Espero que estén acompañándonos cuando estemos llegando a la Ciudad de México. Pues fue el poeta y activista Javier Sicilia. Nosotros llegamos al final de esta emisión. Nos vemos la próxima semana en otra charla más en Perfiles del 6.